Hola amigos, soy José Antonio García Rivas. Estaba grabando el último tema del capítulo 8, pero se me cortó el video. Estábamos hablando de la agresión desde la perspectiva bioenergética. Y les leí esta parte que dice la agresión la definición de agresión dentro de bioenergética. Dice, la agresión es necesaria para una sexualidad sana, ya sea con el ser amado o en la masturbación. Energía que permite disolver de manera efectiva la tensión. Bueno, pues esa es la agresión que se le quiere ayudar al individuo a desarrollar, pero es una agresión suficiente, ya que tanto la falta de agresión como el exceso de agresión son extremos que no dejan al individuo hacer contacto o a disolver la tensión de sus necesidades fisiológicas. Entonces es una agresión suficiente. Ahora pasamos. El otro objetivo de la terapia bioenergética es permitirle al individuo tener un desahogo sexual más pleno y satisfactorio. Tanto en el hombre como en la mujer es desarrollar una conciencia, si es que la tienen, de hacerlos conscientes de las deficiencias que puedan tener en su actividad sexual o los bloqueos de su actividad sexual. Y como les había comentado, la ayuda de la terapia bioenergética es permitir un desarrollo suficiente de agresión que incluye los ejercicios bioenergéticos, que vamos a hablar de ellos más adelante. Ok, ahora vamos a ver, pues el desahogo sexual incluye el placer, ¿no? El placer es el criterio principal del comportamiento sexual. Y este puede estar bloqueado también, pues en parte puede ser por una satisfacción parcial, donde el individuo no puede tener un clímax pleno y completo de su sexualidad. El bloqueo en la satisfacción sexual trae irritabilidad y frustración, que son grados de excitación tenemos grados de excitación, grados de desahogo y satisfacción, que estos alcanzan cierto punto y estos no solamente llegan a su cúspide en el clímax. El clímax es solo un aspecto de la sexualidad, es mucho más. Dice, la experiencia emocional. El sexo es un acto emocional del ser humano. Dice, la experiencia emocional también incluye movimientos placenteros espontáneos, convulsivos e involuntarios del cuerpo y de la pelvis. Esto, pues obviamente, está más allá de nuestra voluntad y de nuestro control. De hecho, el sexo ayuda a deshacernos de las tensiones egotísticas o del ego, porque el ego es el que quiere controlar y a veces algunas personas tienen mucho miedo o bloqueo de sentir las sensaciones sexuales y no pueden llegar a esta satisfacción completa del placer en la sexualidad. Dice, la experiencia emocional está más allá de nuestra voluntad y control. La sexualidad es un concepto de amplio espectro. El autor hace constante énfasis de que no es un enfoque genital. Lo que es el clímax genital es una pequeña parte, no está excluido obviamente, pero es una pequeñita parte de la sexualidad humana. La sexualidad humana es un universo que integra a todo el ser humano. Dice, la sexualidad incluye el orgasmo genital, el sentimiento, la emoción, la relajación, la sensación de sentirse amado y amar, una vinculación con la persona, es una descarga de energía, es un contacto emocional y de cariño con la persona y es un acercamiento al corazón. En una relación sexual también hay un acercamiento de corazón a corazón. El autor también habla de la sexualidad que no cuenta con todos los aspectos para una sexualidad plana, como vulgarmente lo conocemos, pues una relación efímera, que dure muy poco con alguien, o vulgarmente a veces escucho que dicen el famoso acostón, ¿no? O acostón de una noche y cosas por el estilo. Y el autor define este tipo de relaciones como comerse un manjar sin hambre. No tiene sentido la comida cuando uno no tiene hambre. Continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que es el orgasmo. Ya habíamos hablado en capítulos anteriores. El orgasmo no necesariamente se habla del clímax genital.
sino de toda la experiencia de relajación esqueleto muscular del individuo en ese flujo grande de energía sexual, que no solamente está, como les digo, enfocada a la parte genital, sino habla también de toda nuestra piel, de nuestra psicología y de nuestros sentimientos que van incluidos en una relación sexual. Dice, el orgasmo es una experiencia extática o de éxtasis. Presenta un alto grado de excitación, o sea, la energía sexual es una de las más fuertes en el ser humano. Dice, parte de la ayuda de la terapia es ayudar al individuo a prepararse para poder procesar la alta energía de la excitación sexual. Si alguien tiene bloqueos emocionales o psicológicos que no le permiten disfrutar del sexo, como los tabús, pues es muy fuerte e incluso puede perturbar demasiado al individuo. Estos bloqueos, si el individuo no está preparado para tomar la alta energía de la excitación, se debe a las corazas egotísticas o de las diferentes corazas caracterológicas que pueden existir en el individuo que le causan, les moví otra vez la cámara, que les causan tensiones en su cuerpo. Las corazas egotísticas no permiten esta entrega a las sensaciones sexuales. Dice, causan tensión y ansiedad al experimentar la sexualidad. Y pues aquí el autor pasa a hablar de cómo afecta cada carácter la sexualidad del individuo. Por ejemplo, el carácter masoquista, que es una agresividad oculta, ¿no? El masoquista le gusta sufrir, pero en forma inconsciente. O sea, no acepta que le gusta sufrir, pero inconscientemente produce su sufrimiento. Entonces, esta agresividad oculta a veces lo hacen tener trastornos sexuales también. Dice, el carácter masoquista también exterioriza tensión y quejas y protestas. O sea, siempre está de malas. Es su forma de tratar. Es su forma, pero sin resultados. Estos caracteres tienden a gastar mucho su energía en cosas o en ilusiones psicológicas. Entonces dices, exterioriza su tensión sexual en quejas y protestas. El carácter oral, que es el carácter dependiente, es una pasividad, pero sin agresión. De hecho, el carácter oral es donde a veces se encuentran personas con cierta impotencia psicológica, que también presentan un poco de desarrollo muscular y por lo tanto estos no tienen un flujo en su agresión, no tienen un flujo de la excitación en el exterior del sistema muscular. El carácter rígido es excesivamente agresivo, como habíamos hablado antes. Debe ser una agresión bioenergética suficiente, ni más ni menos. En el carácter rígido, si es demasiado agresivo en el sexo, es como una forma de comprobarse que es su dominio sobre la persona a través de la violencia en el sexo. Dice, su compensación, lo usa como una compensación de sus sentimientos de frustración. Estamos todavía en el tema del orgasmo. Dice, el orgasmo como experiencia genital que está restringida solamente a la eyaculación y el clímax. Como un énfasis de que el tema del orgasmo no está restringido solamente a la parte genital, sino por eso la palabra organismo y orgasmo comparten las raíces etimológicas. Dentro de este tema del desahogo sexual, el autor Alexander Lowen habla de la percepción de Reich con respecto al sexo. Dice que Reich definía al desahogo sexual como una entrega completa a la excitación sexual, sin intervención del cuerpo en los movimientos compulsivos de la descarga. Si hay intervención del cuerpo, pues entonces hay un trastorno psicológico y físico. Dice, la terapia bioenergética no está enfocada solamente en el reflejo del orgasmo genital, pero en una forma integral del individuo. Esas son algunas de las diferencias de la teoría reikiana y la bioenergética. En el desahogo sexual está el factor de la sociedad. Yo personalmente le llamo la sociedad legalista, es decir, aquella sociedad que está ya saturada de regulaciones y tabús que han sido impuestos por todas estas plataformas político-religiosas en diferentes sociedades del mundo, ¿no? Como en el Islam, como en
en la Iglesia Católica, como en otras culturas, como en Japón, ¿no? Que también hay mucho tabú sexual. Dice, en esta sociedad legalista raramente experimenta un desarrollo orgásmico y producen individuos que están encerrados en llanto y tristeza. Es decir, no hay una descarga de su tensión. La sociedad legalista está sumergida en conflictos, en frustraciones. Podemos decir que hay una abundancia de caracteres rígidos y neuróticos y masoquistas en la sociedad. Dice, esto provoca miedo a las sensaciones sexuales. No hay rendición completa al sentimiento sexual. Y parte de este problema es el ego masculino, como el machismo, el orgullo. El autor habla de pacientes que van a su consultorio varones y niegan que hay alguna deficiencia en la plenitud sexual o que tengan alguna insatisfacción sexual. Los varones siempre llegan con ese orgullo de decir que pues, su vida sexual es plena y desarrollada, cuando a veces el autor detecta grandes bloqueos o incluso agresiones excesivas hacia la pareja. El autor separa el reflejo del orgasmo, siendo dos cosas separadas. Una cosa es el reflejo orgásmico y otra cosa es el reflejo en sí. El reflejo del orgasmo está compuesto por un nivel bajo de excitación. Es un movimiento suave. Es una sensación agradable de libertad y gusto interior. Dice, hay ausencia de tensión en el cuerpo. El desarrollo del reflejo del orgasmo no garantiza que el cliente pueda tener orgasmos plenos, pero es como la plataforma del orgasmo, ¿no? El sentido, la piel, la expresión de los ojos, de la voz en una relación sexual. Prosigamos. Dentro de esta sociedad en la que se habló y parte de estos bloqueos emocionales que no permiten la plenitud sexual en los individuos, viene el miedo a ser utilizado sexualmente, tanto en varón como mujer. Dice, miedos a ser utilizados sexualmente, si dan salida a sus sensaciones y deseos sexuales. Este miedo o temor es originado, dice el autor, esto es muy importante, es muy revelador para mí también, porque dice, este temor a la plenitud sexual está originado en la percepción del pecado, el tabú, aquello como el sexo es pecaminoso o el sexo es incorrecto. Y si lo observamos en muchas culturas, ¿no? que por ejemplo, se evita el contacto, el besarse, el saludarse de beso, evitarse el abrazo, y hablar de sexo es algo ofensivo en muchas sociedades, ¿no? Y esto tiene muchos orígenes religiosos, culturales y políticos. Dice, temor originado por la percepción del pecado y ley. Y aquí les comparto un poco, también hay una perspectiva en la narrativa bíblica donde dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, este tipo de cosas que se infunden en las personas es uno de los grandes motores de la neurosis y trastornos de carácter en los individuos. Es la religión de ley, porque yo pienso que la religión es buena, siempre y cuando no sea una religión de prohibición. Continuamos. El autor sigue desarrollando con respecto al orgasmo. Ya vimos que hay dos tipos de percepción del orgasmo. Está el reflejo del orgasmo y el orgasmo en sí. Dice, dentro de la terapia bioenergética está enfocada solamente en el reflejo del orgasmo, pero es un enfoque integral del individuo. Es en la página 238, dice, la diferencia, hablando del orgasmo, donde hay un anhelo y hay una agresión, dice, con respecto al anhelo, se habla del amor eros o amor erótico. El amor erótico
es donde hay la necesidad de ternura, amor y contacto, de cariño con la persona a quien se esté practicando el acto sexual. Dice, el movimiento de excitación hacia la parte delantera del cuerpo. Es una calidad afectuosa y erótica, hablando del anhelo, del deseo del contacto sexual. Y la agresión es el flujo de la excitación en el interior del sistema muscular, ese impulso que nos lleva a obtener lo que queremos. Se habla dentro de la agresión, que es como un volumen emocional del amor, que pueda circular libremente en nosotros, sin bloqueos. Dice, cuando la carga sexual se desplaza hacia arriba del suelo pélvico, agrega agresividad a la acción afectuosa, hablando de la diferencia entre anhelo y agresión. Dice, la agresión en bioenergética, como ya habíamos visto, es la energía en la personalidad que denota la capacidad de perseguir lo que uno desea. Pero ya dijimos que es una agresión suficiente. Este volumen emocional del amor es uno de los objetivos de la terapia. Ayudarle al individuo que pueda el amor circular libremente. Pero primero, el individuo tiene que desahogar todos los sentimientos negativos. Dice, todos los sentimientos negativos deben de ser desahogados y expresos antes de expresar sentimientos positivos. Antes de empezar a trabajar con la sexualidad plena del individuo, primero se tienen que desahogar todas las tensiones, corazas o armaduras psicológicas que se reflejan en somas. Tiene que librar primero esos sentimientos negativos de rechazo hacia la relación sexual, que en parte se hace también por los ejercicios bioenergéticos. Continuemos. Y ya para concluir, pues uno de los pilares de la terapia bioenergética son los ejercicios bioenergéticos. Dice, uno de ellos es estar tendido en la cama respirando. La respiración debe ser fácil y profunda. La persona debe estar acostada en forma completamente en una base plana, con las rodillas flexionadas. No hay bloqueo respiratorios. Los brazos están extendidos. O sea, la persona está completamente relajada con las piernas extendidas y mirando hacia arriba. Y se proceden a los ejercicios donde hay un arqueo hacia abajo y un arqueo hacia arriba. Es un ritmo de arqueo que permite el movimiento de energía en la pelvis. Dice, el arqueo hacia arriba es un desahogo en el orgasmo y un arqueo hacia abajo es una tensión, es ese ritmo. De hecho, el autor describe que en el acto sexual uno tiende a hacer estos movimientos con la pelvis y es precisamente el flujo de energía sexual. Dice, el desarrollo de la agresión suficiente dentro de los ejercicios bioenergéticos. Dice, su objetivo es empujar la pelvis con un movimiento hacia adelante. Debe haber contracción de los músculos abdominales. Se tensa la parte delantera del cuerpo, empujando hacia atrás y apretando los músculos glúteos, las pompis. Esto lleva a estos ejercicios, ayudan a que la mente pueda fluir y pueda fluir la energía a la pelvis durante la sexualidad. O sea, estos ejercicios liberan la energía psíquica para el movimiento pelviano. De hecho, hay un libro, el autor cita un libro que se llama Manual de Ejercicios Bioenergéticos. Otra dinámica de energética es, aquí mencionan algunos ejemplos de los ejercicios bioenergéticos. Uno le llama el andar, otro es el erguirse, otro es la caída del individuo, el empuje pelviano y relajación del área pelviana. Dice, estos ejercicios aumentan el sentido del cuerpo, ayuda al individuo a tener más conciencia de su cuerpo. Y dentro de este tema se dice un enunciado muy importante que básicamente define en una forma muy consistente, en una forma muy concisa, el significado de bioenergética. Dice,
La bioenergética es la relación íntima entre la personalidad y el cuerpo. Bueno amigos, pues con esto concluimos el capítulo 8 del desahogo sexual de Reik y nos vemos en el capítulo 9, que va a ser sobre autoexpresión y supervivencia. Nos vemos entonces.